Buenos días, clase. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la filosofía. Comenzaremos con algunas nociones previas que nos servirán de base para todo el curso. Y etimología de la filosofía. Primero, ¿de dónde viene la palabra filosofía? Es una palabra griega, compuesta por philos, que significa amor, y sophia, que significa sabiduría. Así que, etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría o amor por el conocimiento. Es importante destacar que, según se cuenta, Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo. Él diferenciaba entre el sabio, que ya posee el conocimiento, y el filósofo, que es un eterno buscador del saber. En este sentido, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo, porque fue el primero en buscar explicaciones racionales a los fenómenos, en lugar de recurrir a los mitos. 2. Definición de filosofía. Ahora, definir la filosofía. Esa es una tarea compleja. No hay una única definición universalmente aceptada. De hecho, podríamos decir que hay tantas definiciones como filósofos han existido. Cada pensador, a lo largo de la historia, ha formulado su propia definición, basándose en su propia perspectiva, sus lecturas, sus influencias y su contexto histórico. Sin embargo, podemos analizar algunas de las definiciones más relevantes. Aristóteles. Para él, la filosofía era una ciencia teórica, pero no cualquier ciencia. Se ocupaba de los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe. Buscaba el fundamento último de la realidad. Wittgenstein. Este filósofo del siglo XX tenía una visión muy diferente. Para él, la filosofía no era una ciencia, sino una actividad. Su objetivo era aclarar las proposiciones del lenguaje, analizando su estructura y significado para evitar confusiones. Bertrand Russell. Russell consideraba que la esencia de la filosofía residía en la lógica. El pensamiento filosófico debía ser riguroso y preciso, utilizando las herramientas de la lógica. Descartes. Como racionalista, Descartes colocaba a la razón como el fundamento de la filosofía. Buscaba la certeza a través del método deductivo y la duda metódica. Marx, por otro lado, proponía una filosofía con una función práctica, no solo interpretar el mundo, sino transformarlo. Su enfoque materialista histórico buscaba comprender las estructuras sociales y económicas para poder cambiarlas. 3. Origen de la filosofía. ¿Cuándo y dónde nació la filosofía? Nació en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C. Podemos analizar su origen desde dos puntos de vista. Cronológico. Ubicamos su nacimiento en el siglo VI a.C., en las ciudades griegas de la región de Jonia, en Asia Menor. Circunstancial. ¿Qué impulsó su nacimiento? El asombro y la admiración que sentían los seres humanos ante los fenómenos de la naturaleza. Ese asombro los llevó a cuestionarse el porqué de las cosas y a buscar explicaciones que fueran más allá de los mitos tradicionales. Por ejemplo, Tales de Mileto, observando la omnipresencia del agua, llegó a la conclusión de que el agua era el origen de todo. 4 factores para el surgimiento de la filosofía. Varios factores contribuyeron al nacimiento de la filosofía en Grecia. Factor religioso. La religión griega era muy diferente a otras religiones de la época. No tenía una doctrina fija, ni textos sagrados, ni una jerarquía sacerdotal que impusiera dogmas. Esta libertad religiosa permitió que los ciudadanos griegos cuestionaran las explicaciones tradicionales, como los mitos narrados por Homero y Hesíodo. Factor geográfico. La ubicación de las ciudades-estado griegas, en el Mediterráneo oriental, les permitió tener contacto con otras culturas. El intercambio comercial no solo trajo mercancías, sino también ideas, saberes y costumbres. Este flujo de información estimuló el pensamiento crítico. Factor político. El siglo VI a.C. fue un periodo de gran inestabilidad política en Grecia, con el surgimiento de las polis, ciudades-estado. Esto generó debates sobre cómo organizarse y gobernarse. Los ciudadanos griegos tenían la libertad de expresar sus ideas y discutir en público, lo que fomentó la reflexión. Factor socioeconómico. La sociedad griega se basaba en la esclavitud. La existencia de esclavos, que realizaban las tareas manuales y productivas, permitía a los ciudadanos tener tiempo libre para dedicarse a la reflexión intelectual. Este ocio, que hoy en día a veces se ve de forma negativa, fue fundamental para el desarrollo de la filosofía. El paso del mito al logos.
Este es un factor clave. La filosofía surge cuando se empiezan a dejar de lado las explicaciones míticas, basadas en la tradición, la fantasía y la intervención de dioses, y se empiezan a buscar explicaciones basadas en el logos, es decir, en la razón, la lógica y la observación. Como mencionamos antes, el ejemplo de Tales de Mileto, que buscó el origen del mundo en el agua basándose en la observación y el razonamiento, ilustra perfectamente este cambio. Es importante aclarar que este paso del mito al logos no significó un rechazo total de los mitos, sino una reinterpretación de los mismos a la luz de la razón. 5. Actitudes filosóficas. El pensamiento filosófico se caracteriza por ciertas actitudes. Radical. La filosofía busca ir a la raíz de los problemas. No se conforma con explicaciones superficiales, sino que busca comprender la esencia de las cosas. Se pregunta por el origen del universo, la naturaleza del ser humano, el significado de la existencia. Racional. La filosofía se basa en la razón. Las afirmaciones filosóficas deben estar sustentadas en argumentos lógicos y coherentes. No se aceptan opiniones sin fundamento. Problemática. La filosofía no teme plantear preguntas y cuestionar las ideas establecidas, incluso en campos donde parece haber certezas, como la ciencia. Esta actitud crítica es lo que impulsa el avance del conocimiento. Totalizadora. La filosofía busca respuestas universales, que se apliquen a la humanidad en su conjunto, no solo a casos particulares. Aspira a comprender la esencia del ser humano, la naturaleza del bien y del mal, el sentido de la justicia, de una manera que sea válida para todos. 6. Disciplinas filosóficas. Para abordar la complejidad de la realidad, la filosofía se divide en diversas disciplinas, cada una especializada en un área del conocimiento. Ontología. Se centra en el estudio del ser en su sentido más general. Intenta responder preguntas como ¿qué es la realidad? ¿Qué existe? A lo largo de la historia, ha habido diferentes teorías ontológicas, como el dualismo de Platón, que distinguía entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, la teoría hilemórfica de Aristóteles, que decía que el ser se compone de materia y forma, o el enfoque existencialista de Heidegger. Antropología filosófica. Estudia al ser humano desde una perspectiva filosófica, su origen, su naturaleza, su lugar en el cosmos. Ha habido diferentes perspectivas sobre el ser humano. San Agustín lo veía como una creación divina, Engels lo atribuía al trabajo, Nietzsche a la voluntad de poder, Descartes lo definía como una cosa que piensa y Cassirer como un ser simbólico. Gnoseología, también llamada teoría del conocimiento. Estudia el conocimiento humano, su posibilidad, su origen, su naturaleza, sus límites. Hay diferentes corrientes, como el racionalismo, que prioriza la razón, el empirismo, que se basa en la experiencia, y el criticismo de Kant, que busca un equilibrio entre ambos. Epistemología. Se centra en el estudio de la ciencia, sus métodos, sus funciones, la validez de sus teorías. Hay debates importantes, como el del verificacionismo, que dice que una teoría es válida si se puede verificar, y el falsacionismo de Pape, que dice que una teoría es válida si se puede falsar. Axiología. Estudia los valores, su naturaleza, su jerarquía, cómo se les atribuye valor. Hay diferentes perspectivas, como el subjetivismo, el valor depende del sujeto, el objetivismo, el valor reside en el objeto, y el socioculturalismo, los valores son construcciones sociales. Ética. Se dedica al estudio de la moral y la conducta humana. Busca determinar qué es un comportamiento ético y cuáles son los principios que lo rigen. Hay diferentes corrientes, como la ética de la virtud de Aristóteles, la ética del deber de Kant y el utilitarismo de Mill. Estética. Estudia la belleza, el arte y la experiencia estética. Se pregunta por la naturaleza de la belleza, qué hace que algo sea considerado arte y cómo se produce la experiencia estética. Hay diferentes enfoques, como el de Platón, que veía el arte como una imitación inferior, el de Aristóteles, que destacaba la importancia de la técnica, el de Nietzsche, que asociaba el arte con el espíritu dionisíaco, o el de Adorno, que proponía un arte crítico. Filosofía política. Estudia el Estado, la política y las relaciones de poder. Diferentes perspectivas. Maquiavelo. Analiza las estrategias para conquistar y mantener el poder. Hobbes, Locke y Rousseau, filósofos contractualistas, sostienen que el Estado surge de un pacto social.
John Rawls propone una teoría de la justicia basada en la equidad y la libertad. En resumen, estas disciplinas nos muestran la amplitud y profundidad de la filosofía. Cada una aborda un conjunto de problemas fundamentales, utilizando sus propios métodos y teorías, y todas contribuyen a enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Espero que este panorama general les haya resultado interesante.